¡Ay! ¡Qué feo! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Ya sé. Cuando el mundial se te escapa de las manos. Aquí, en Cagliari. A algunos les costará más admitirlo que a otros, pero uno de los grandes motores del fútbol es disfrutar del dolor ajeno. Y en cuanto a los mundiales se refiere, el único chiste de las eliminatorias para muchos realmente pasa por ver qué gigante queda afuera. Y hay que disfrutarlo como si fuera la última vez, porque va a ser la última vez que equipos como Italia, Portugal y algún otro estén sufriendo para poderse clasificar a una Copa del Mundo. Es algo que seguramente no volveremos a ver a partir de las eliminatorias al Mundial 2026. Por eso vamos a hablar por ahora de los 8 grandes desastres, las 8 grandes selecciones en la historia que quedaron fuera de una Copa del Mundo, en espera de ver si Portugal e Italia completan en unos meses este top 10. España no se pierde un mundial desde Alemania 74. Con su sufrida clasificación a Qatar 2022, colecciona ya 12 boletos consecutivos para disputar la Copa del Mundo. Solo super duper megapotencias como Brasil, Alemania y Argentina llevan más mundiales seguidos que España. Pero, ¿qué cojones pasó rumbo a Alemania 74 entonces? Bueno, se trataba de un grupo de 3: Yugoslavia, España y Grecia. El ganador iba al mundial. Fácil, ¿no? Pues no tanto. España y Yugoslavia empataron a puntos. Normal en un grupo de 3. España ganaba en goles de visitante y también en goles a favor, pero bajo los parámetros de la época tenía que jugarse un tercer partido de desempate en cancha neutral. Ese se jugó en Alemania y lo ganó Yugoslavia 1-0. La verdad es que Inglaterra nunca ha sido animadora en la historia de los mundiales. Bueno, sí, pero más bien le ha tocado animar los acontecimientos disfrazado de bufón, siempre generando expectativas y entregando realidades. Pero en 1994 ni a eso llegó. La selección inglesa, que venía de jugar semifinales en el Mundial de Italia 90, en lo que era y sigue siendo su actuación más destacada fuera de Inglaterra 66, no pudo ir a Estados Unidos y hablar cómodamente en inglés. En la eliminatoria, Inglaterra y Países Bajos eran los grandes favoritos para avanzar en un duro grupo que compartían con Noruega, Polonia y Turquía, pero los vikingos se rebelaron, lideraron el grupo y orillaron a neerlandeses e ingleses a jugárselo todo en el penúltimo partido con Países Bajos como local. Inglaterra no pudo ante semejante reto y sucumbió, de modo que Paul Ince, Paul Gascoigne y David Platt, quienes conformaban una de las mejores líneas de mediocampo de la época, no decepcionaron en la Copa del Mundo como tantos otros compatriotas. Claro, para fracasar en un mundial, primero hay que clasificarse a él. Argentina ganó el único mundial que jugó en México. Si alguna vez se han preguntado por qué nunca han visto nada en la tele ni han leído sobre la participación argentina en aquel mundial de Pelé, el partido del siglo entre Italia y Alemania y todo eso, la respuesta es porque Argentina no fue a esa Copa del Mundo. De hecho, México 70 es la única ocasión en su historia en que la selección albiceleste perdió en las eliminatorias, pues a los mundiales previos de Francia 38, Brasil 50 y Suiza 54, los que tampoco clasificó, fue porque nomás no se le antojó ir. No eran tiempos de decagonal aquellos rumbo a México 70, 18 partidos maratónicos, todos contra todos, a ida y vuelta, no, nada de eso. En aquellos tiempos solo iban al Mundial 16 y todo era mucho más rápido. Perdías el primer partido en Bolivia y el segundo en Perú y pelabas papas. Y exactamente eso le ocurrió a Argentina. Las eliminatorias estaban divididas en 3 grupos. Uno lo ganó Uruguay, el otro Brasil y el de Argentina se lo llevó Perú. Esos fueron los 3 representantes de CONMEBOL y desde entonces Argentina ha jugado con fuego una y otra vez, pero lleva más de 50 años esquivando exitosamente todas las tragedias. A lo mejor todavía estaban muy niños por aquel entonces, pero déjenme decirles que en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, los Países Bajos se quedaron fuera del Mundial. El asunto, ya de por sí relevante, cobró mayor ridiculez porque la naranja venía de quedarse fuera también de la última Euro.
Y eso que aquella Eurocopa 2016 clasificaban ya 24 selecciones, lo que hacía virtualmente imposible que una selección grande pudiera quedar fuera. Países Bajos no solo nos demostró lo errados que estábamos, sino que persistió en una eliminatoria mundialista igualmente patética. Países Bajos, que venía de ser subcampeón en Sudáfrica 2010 y tercer lugar en Brasil 2014, no pudo con Francia ni Suecia en las eliminatorias. Una derrota ante Bulgaria y un 0-4 en Francia dejaron al equipo de Van Dijk, De Vrij, Schneider, Wijnaldum, Depay y Robben entre la espada y la pared, obligado a ganarle por diferencia de 7 goles a Suecia en el último partido para así meterse aunque sea al repechaje. Robben metió 2 goles en el primer tiempo, solo necesitaban 5 más en el segundo y sí que Suecia no les anotara. Suecia no les anotó, pero les faltaron a los holandeses nomás 5 goles para poder asistir a Rusia 2018. Antes de aquello, la selección de Países Bajos, a la que en esos tiempos todos llamábamos descuidadamente Holanda, venía de una brillante participación en Francia 98 y una decente presentación en la Euro 2000. En ambos eventos, la naranja mecánica había sido semifinalista y tras empatar se quedó fuera de las 2 finales, cómo no, en tiros penales. Lo que nadie imaginaba era que tamaña selección se quedara fuera del Mundial de Corea y Japón. No era primera vez que pasaba algo así, al contrario. Tras haber perdido las finales de Alemania 74 y Argentina 78, Holanda se perdió los mundiales de México 86 e Italia 90. Pero ahí al menos tenía el pretexto de que en esos tiempos había pocos cupos. Solo 24 selecciones se clasificaban a la Copa del Mundo. Por eso, lo que pasó en 2002 fue peor. Van der Sar, Frank de Boer, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Philippe Cocu, Edwin van der Sar, Mark Overmars, Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert no supieron guiar a su país a conseguir uno de los 32 boletos al Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella eliminatoria perdieron los duelos directos contra Portugal e Irlanda y con eso se quedaron fuera en tercer lugar de grupo. Vamos al número 3. Toda una generación de niños como yo jamás tuvimos en las manos estampitas Panini con futbolistas franceses hasta que llegamos a la prepa. Antes de perderse el Mundial de Italia 90, Francia venía de la mejor etapa de su historia, los años 80, el título del Euro 84 y 2 semifinales del Mundial, con sendas derrotas injustas, según dicen, ante Alemania en España 82 y en México 86. Empatar contra Chipre en el año de 1989 era inconcebible. Hablamos de una indefensa selección que llevaba por entonces 30 derrotas seguidas en eliminatorias mundialistas y que por fin sacaba un punto en las eliminatorias rumbo a Italia 90 y fue a sacárselo a Francia. Ese no fue el único descalabro. Francia perdió puntos ante Escocia y Yugoslavia, que se clasificaron con comodidad por encima del que era el mega favorito. Michel Platini ya se había ido y Zinedine Zidane todavía no llegaba, por lo que iniciaban tiempos de oscurantismo en un fútbol francés, que eso nadie podía saberlo aún. Tras 8 años en el desierto, por fin ganaría el Mundial. Tras aquel fracaso de no haberse clasificado al Mundial de Italia 90, la selección francesa cumplió otro ciclo mundialista desde la incomodidad del sofá. En la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94, Francia la cruzazulió por todo lo alto. Ahí les va, presten atención, Tras 8 partidos y solo 2 más por jugarse, Francia tenía 13 puntos, Suecia 12 y Bulgaria 10. Clasificaban 2 por grupo, ¿ok? De nuevo, Francia 13, Suecia 12, Bulgaria 10. Por última vez se ganaban 2 puntos y no 3 por victoria. Así que un empate le bastaba contra un Israel más débil que siempre y que no había ganado ninguno de sus 8 partidos. Jugaban en el Parque Los Príncipes. Francia ganaba 2-1 a 7 minutos del final y quién sabe cómo perdió. Pero bueno, le quedaba una oportunidad más, aunque ya era empatar o morir. Lo bueno es que el rival era Bulgaria. Nada que temer. Mencioné ya que jugaban otra vez de local en el Parque Los Príncipes. En efecto, otra vez París como sede ideal. 2 partidos en casa, 1 punto para meterse al Mundial y Sacré Bleu. Francia perdió de nuevo con gol de Kostadinov al minuto 90. Eric Cantona y Jean-Pierre Papin, probablemente la mejor dupla de atacantes del mundo, se quedó inexplicablemente otra vez fuera del Mundial. Tras haber ganado la Copa del Mundo de Alemania 2006, la tetracampeona selección italiana dio pena en Sudáfrica 2010 y también en Brasil 2014. La escuadra azzurra
ni siquiera pudo pasar la fase de grupos en 2 mundiales seguidos. No se podía caer más bajo. Bueno, eso es lo que pensábamos, porque vaya que podía caer más bajo. ¿Qué tal ni siquiera clasificarse al mundial? Algo que a Italia no le había ocurrido más que en 1958. Hay que ser justos y aclarar que justo por ese deprimente historial reciente, Italia había dejado de ser cabeza de serie y le tocó la siempre intratable España en el mismo grupo. Solo una de las dos potencias iba a pasar al mundial directamente y la otra tendría que buscarse la vida a través del repechaje. Nada que reclamarle hasta ahí a Italia, que simplemente no estuvo a la altura de España y quedó segunda en el grupo. Pero lo que vino después sí que nadie lo veía venir. Suecia, sin Zlatan Ibrahimovic, venció a Italia 1-0 en el repechaje de ida y en la vuelta echó el candado en el Olímpico de Roma. Italia se tragó una taza de su propio catenaccio y no encontró vías para romper el 0-0. La derrota fue particularmente dolorosa para Gianluigi Buffon y todos aquellos que de alguna manera lo estimamos. Suecia le privó de asistir a su 6º mundial. Brasil, como saben, es la única selección que ha estado presente en todas las copas del mundo, pero hay otra, igual que Brasil, que nunca ha fracasado camino a una Copa del Mundo. Nunca le han dado el disgusto de dejarla fuera. Eso sí, Alemania ha quedado fuera de 2 mundiales, pero nunca porque haya sido eliminada. Quedó fuera porque decidió no ir al Mundial de Uruguay 30, como tantas otras selecciones escépticas, y después en el Mundial de Brasil 50, el primero de la posguerra, no lo dejaron ni siquiera clasificarse por obvias razones. El pasado nazi estaba muy reciente en aquella Alemania que inmediatamente empezaría a ganar Copas del Mundo en 1954 y a partir de ahí además quedar siempre por lo menos entre los 7 primeros hasta lo ocurrido en Rusia 2018. Pero esa es otra historia. Hablemos del presente y de lo que le espera a selecciones como Portugal, Italia y sobre todo lo muy doloroso que va a ser perder todo el morbo y toda la emoción que nos daban las eliminatorias mundialistas cuando realmente tenía mérito clasificarse a ellas. Todavía lo tiene, estamos hablando un poco en pasado porque sabemos que a partir de 2026 ya con 48 selecciones nada va a ser lo mismo.